Hola, muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Espero que bien. Estaba leyendo muy temprano la información que se nos ha remitido por ACNUR y yo espero el interés pleno de usted para el programa de esta mañana. Una pequeña reflexión, derivado del texto de esta información que, repito, tengo en mi poder. De acuerdo al reporte de tendencias globales de ACNUR, ACNUR es la agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados. Honduras se encuentra entre los 10 países con mayor cantidad de solicitantes de refugio en el mundo durante el 2021. Y yo venía reflexionando, un país tan pequeño en geografía. Sigamos por favor con esa información en pantalla para que nuestros televidentes lean. Un país con apenas 10 millones de habitantes. Si tenemos países en diversos continentes con 350, 400 millones de habitantes, en Asia países con 1.300 millones de habitantes, 1.000 millones de habitantes. Una reflexión simple, sencilla, ¿cómo un país tan pequeño en geografía y con solo 10 millones de personas le sucede esto? Estar entre los 10 países con mayor cantidad de solicitantes de refugio en el mundo durante el 2021. ¿Qué calamidades tiene nuestra pequeña nación, hablando de manera territorial, para que su gente esté pidiendo refugio en varios países? Es la reflexión que traía desde mi casa al canal, que no son más de 6-7 kilómetros. Aproximadamente el 4.5% del total de la población hondureña se encuentra desplazada forzosamente por la violencia. Ya vamos desentrañando con esta última información quizá algunas de las causas. Sigamos con ese titular. En cuanto al desplazamiento forzado en Honduras, aproximadamente el 4.5% del total de la población hondureña se encuentra desplazada forzosamente por la violencia. Es decir, yo vivía en La Esperanza, Intibucá, pero me vi obligado a desplazarme hacia El Paraíso o hacia Santa Rosa de Copán o hacia Choluteca. No es que yo quise, no es que mi pareja quiso, no es que mis hijos quisieron, no es que mi familia me dijo, allá vas a tener mejores oportunidades. Es que me vi forzado a renunciar donde yo me encontraba bien y desplazarme forzosamente hacia otro sitio interno del país. Eso me impactó desde luego, pero lo que más me impactó fue esta información de ACNUR. De acuerdo al reporte de esta agencia de la Organización de las Naciones Unidas, Honduras se encuentra entre los 10 países con mayor cantidad de solicitantes de refugio en el mundo durante el 2021. Ni que el 90% tuviésemos lepra. Pero así son las cosas. Por eso hoy, de invitados aquí en el set de Frente a Frente, tenemos al representante de ACNUR en Honduras, Andrés Celis, a quien le agradezco su presencia. ¿Qué tal, Andrés? Renato, un saludo a todos los televidentes. Muchas gracias por la invitación. Creo que es un buen punto de reflexión con el que usted arranca. No, tenemos que parar esto, tenemos que revertir esto. ¿Y cómo se revierte el desplazamiento
el desplazamiento forzado. ¿Cómo evitar que más hondureños sigan solicitándole a otras naciones refugio? Tan mal estamos, tan compleja es la situación de los hondureños, tan difícil es vivir en Honduras, que estamos entre los primeros 10 países del globo terráqueo donde su gente pide refugio en otras naciones. Y esto no es todo. Vamos a aprovechar para dar a conocer esta información, socializarla, reflexionar sobre ella, no con el ánimo de señalar a nadie con actitud de prejuicio, sino con el deseo de desentrañar las causas y cómo solucionar esta situación, porque es penosa que su gente renuncie a su país, deje su país, porque no hay otra cosa mejor que estar en su país, sin demeritar, sin satanizar la migración, porque ese es un fenómeno histórico, pero vale la pena con actitud crítica, constructiva, preguntarnos por qué nos pasa esto y cómo debemos superar este problema. También me acompaña aquí en el programa Karim Calayún, que es el jefe de la misión del Comité Internacional de la Cruz Roja Honduras. ¿Qué tal, Karim? Bienvenido. Es un placer tenerlo aquí en el programa. Muchas gracias, Renato, y gracias por la invitación. Hugo Maldonado, que es el presidente del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras. ¿Qué tal, Hugo? Buenos días, Renato. Un gusto saludarle, amigo Andrés, y a Karim. Bueno, aquí saludándole y tratando de ver esta problemática desde una perspectiva de mejores condiciones, porque realmente esas cifras que tenemos nos dan escalofrío, pero es la cruda realidad que vivimos como sociedad. Y estará con nosotros Alice Shackelford, coordinadora residente de la ONU en Honduras. Bueno, seguramente ha tenido algún atraso Alice, pero no descarto que en los próximos minutos ya esté con nosotros. Veo las indicaciones en el pasillo que ya está llegando Alice Shackelford. Voy a aprovechar este momento para ir a la primera pausa comercial, pero quisiera dejar planteada una pregunta. Cuando no tengo la chance de formularla con antelación, pues me encanta construirla aquí con los panelistas. Y si ustedes son tan gentiles, que sé que lo son, me gustaría construir una pregunta para que interactúe el público sobre esta información que he brindado, que apenas es la puntita del iceberg, ¿verdad?, de toda la información que compartirán nuestros invitados hoy. Andrés Ellis no es la primera vez que está en el programa, ya he estado hablando sobre estas temáticas. Vamos a ver, no voy a perder mucho tiempo. A partir de esta información, ¿qué se te ocurre? ¿Qué sugieres? ¿Alguna pregunta, Andrés? Sí, creo que lo primero es ¿cómo se ve esto en una discusión global de movimiento de población? ¿Qué es lo que nos está pasando a nivel global? Que también puede ocurrir en Honduras y que está generando un movimiento sin precedentes a nivel mundial en términos de necesidad de protección de personas. Así es, Andrés. Es decir, Andrés sabe que el fenómeno no solo es en Honduras. Y Andrés es un diplomático, es un funcionario de Naciones Unidas. Andrés no viene con la intención aquí que los que nos gobiernan hoy o los que nos gobernaron ayer se den por aludidos que son los responsables, porque no es así. Esta es la suma de un montón de factores durante muchas décadas para que hoy internamente este porcentaje de gente, de hondureños, tengan que desplazarse forzosamente, y para que seamos uno de los pueblos que más solicitudes de refugio hacemos. Si la gente formula solicitudes de refugio es por algo le está sucediendo, algo está mal, algo está pasando.
Y ese es el país que hemos construido. Por lo tanto, lo que nos ocurre es responsabilidad de todos. Todos somos corresponsables de lo que nos pasa. Claro, Andrés viene y me dice, no, Renato, este es un fenómeno mundial, esto no es exclusivo de los hondureños. Pero como periodista me importa el fenómeno Honduras, sin desconocer que me importan también el fenómeno global. Entonces, ¿qué preguntaríamos? Vamos a ver. ¿Por qué si somos una nación pequeña territorialmente, con pocos habitantes, es que cuando vemos 10 millones comparado con algunas naciones que tienen 1.300 millones, 1.000 millones, ¿por qué no somos capaces de gobernarnos con más facilidad? Entonces, la pregunta que quiero transmitir, ¿por qué si somos una nación pequeña territorialmente y con pocos habitantes, nos vemos obligados a refugiarnos en otras naciones del globo? Voy a ir a una pausa, si se me ocurre algo la voy a pulir mientras dure la pausa, pero ese es el espíritu de la pregunta. ¿Por qué nos vemos obligados al desplazamiento forzado y a pedir refugio en otras naciones, si apenas somos 10 millones de personas? Después de la pausa, mis invitados debatirán sobre esta temática de suyo importantísima para la reflexión de todos nosotros, especialmente de aquellos que elaboran las políticas públicas del país. Atentos. Los titulares que destacan hoy en tu nota: Honduras es el sexto país con más solicitantes de refugio en el mundo según ACNUR. Vamos a ver, tu nota me lo especifica más todavía. El sexto país con más solicitantes de refugio en el mundo, según la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados. Otro titular de tu nota: decisión de la Reserva Federal de Estados Unidos afectará al país, advierten expertos. Capturan a exalcalde de San Sebastián, Comayagua, por malversación de caudales. Migrantes irregulares tendrán que pagar $40 más por transitar por Honduras. Hay un ajuste. Ya se cobraba $40. Hay un ajuste en función del índice inflacionario. Pero es que el Congreso aprobó una amnistía para que los migrantes irregulares no pagaran nada. ¿Cómo es entonces que le estamos incrementando esta sanción administrativa? Si no queremos que a los nuestros les hagan esto en Guatemala y México, ¿por qué lo hacemos nosotros? ¿Por qué si la presidenta tiene ahí la ley no la sanciona para esta amnistía? ¿Por qué sucede todo lo contrario? Que no solo les cobramos los 40, sino que los ajustes internos por inflación. No entiendo. En el fondo yo sé que es una decisión compleja para ella, para la gobernante, porque en la Cumbre de las Américas, allá suscribimos un acuerdo, todos los países con Biden, por el que nos obligábamos a retornar a sus países de origen a los migrantes irregulares. Entonces seguramente esta sanción administrativa de $40 o incrementándosela refleja que Honduras desestimula la migración irregular. Pero hombre, miles de hondureños están pasando esto o peores condiciones que los migrantes que pasan por territorio hondureño. ¿Cómo no vamos a tener humanismo? Los dejo ahí. Y ustedes, si quieren leer, que yo sé que sí, el contenido de esta nota, pues entren a tunota.com por cortesía del Banco de Occidente. Hoy
Hoy en tu nota fue presentado por Banco de Occidente. Goce del respaldo, la confianza y la seguridad financiera que necesita. Bueno, Andrés, vamos a comenzar con Andrés y un panorama general sobre estos datos que estamos ofreciendo al público hondureño sobre el desplazamiento forzado en Honduras, sobre el número de personas refugiadas y solicitantes de asilo de la nacionalidad hondureña buscando protección internacional en el 2021. ¿Sabe cuántas personas exactamente? 221.678 hondureños, para ser así específico. Hablemos sobre esa temática que debe preocuparnos con espíritu reflexivo y constructivo, Andrés. Me parece muy bien el punto de origen, Renato. Primero, si esto está ocurriendo en números es porque algo está pasando en un país. Y si dentro de los que están antes está Afganistán, Venezuela, Nicaragua, Siria, Haití, es porque en esos países también está pasando algo. O sea, la lectura no puede ser de estos 10 países, en los demás pasa algo y aquí no pasa nada. Sí. Entonces, algo está pasando, ¿no? Y eso es muy importante. Segundo elemento importante en cuanto a las cifras, son 59.600 que el año pasado solicitaron asilo, nuevos. Pero el año anterior, en el 2020, habían sido 54.000. Es decir, que se va acumulando. Sí. Son distintos, son nuevas solicitudes de asilo. Para esa cifra total que leí, 221.678 personas. De esas 221.000, más de 50.000 ya han sido reconocidos como refugiados en otros países. Y hay cerca de 170.000 solicitudes pendientes. Es decir, hay 170.000 compatriotas que han presentado su caso. Aquí, para diferenciarlo solamente sin generar categorías odiosas, estas personas ya han dicho, mi problema es de seguridad. O sea, yo huí porque algo me está pasando. Y ahí lo diferencio del migrante en general. No porque el migrante no tenga derecho, claro que tiene derecho, sino que este ha dicho, yo salí porque allá donde estaba no puedo permanecer. Y ese es un punto muy importante. Y si lo miramos en una perspectiva de 10 años, el número total de solicitantes de asilo y refugiados se ha multiplicado cerca de 170 veces en Honduras. Cuando mirábamos las cifras del 2010 estábamos hablando de 1.300 personas. Hoy estamos hablando de 222.000 personas. Y esto debe llevar a la reflexión. Primer elemento de reflexión sobre lo que está ocurriendo acá. La semana pasada recuerdo un caso de un bus escolar que fue atacado. ¿Por qué? Por extorsión. ¿Les importó que dentro fueran niños? No. Independientemente de que tampoco podían atacar solo al conductor. Aunque la policía se empeñó, y digo se empeñó, en decir que fue algo circunstancial, que algunas personas estaban tiroteando y coincidió que el bus iba pasando en ese momento, entonces algunas balas impactaron en la unidad, pero que el ataque no fue contra la unidad escolar, sino que fue pura circunstancia. Podría ser. La policía se empeñó en aclarar eso. Pero podría ser eso. El hecho es que más de 2.000 conductores de transporte público han sido asesinados en la última década. Es decir, que ahí hay un problema. Entonces, a lo que voy con eso, con el caso de los 300 niños que han muerto, niños y niñas, este año asesinados. Algo ocurre y algo como sociedad hay que hacer para resolver un problema. Que de pronto la salida no va a verse reflejada en cifras en un año, en 2 años. Lo importante es que quien quiera permanecer en el país tenga la posibilidad de hacerlo, que tenga a quien acudir a buscar protección. La extorsión tiene mucho que ver con esto. El reclutamiento forzado de niños por estructuras criminales tiene mucho que ver. El nivel de violencia contra mujeres, contra población LGBTI, que todos los días en las noticias aparece, tiene que ver con esto. La imposibilidad de moverse de un barrio a otro porque hay fronteras invisibles, tiene que ver con esto. Los conflictos del territorio, tiene que ver con esto. Es decir, hay razones objetivas que explican esta realidad. Esto no habla mal de nadie, esto está diciendo, es una realidad que tenemos que resolver. Decía el alto comisionado cuando la cifra que ahí tenemos en 89, pero con Ucrania en mayo llegó a 100 millones de personas que no pueden estar en su lugar de origen. 100 millones de personas, dijo, aquí no hay una crisis de refugiados, hay una crisis política que los líderes del mundo pueden resolver, y es muy importante.
Una cosa es decir, no, es que estos son terremotos que nos están acabando, y otra cosa, esto tiene que ver con cómo estamos ejerciendo liderazgos en el mundo. Y eso hay que transformarlo porque esto es insostenible. Qué buen resumen, Andrés. Qué buen resumen. O sea que ya vamos respondiendo a la pregunta que ha formulado frente a frente y que me gustaría apareciera otra vez en pantalla. Es bueno, es importante para el programa que la pregunta aparezca frecuentemente. ¿Por qué si somos una nación tan pequeña territorialmente, con pocos habitantes, nos vemos obligados a refugiarnos en otras naciones del globo? Y Andrés va despejando el asunto. La seguridad es el denominador común. La inseguridad de la gente es el mayor factor que obliga a los hondureños a desplazarse internamente, ya vamos a hablar de esto, y a solicitar refugio en otras naciones. Voy a escuchar la opinión en este momento de Karim Calayún, que es el jefe de la misión de la Cruz Roja en nuestro país. Muchas gracias, Renato. La verdad, para complementar lo que dijo Andrés, la situación es una combinación de factores. La inseguridad, la violencia, factores económicos, climáticos también, factores ambientales. Entonces, eso contribuye todo a forzar a la gente a desplazarse adentro de Honduras y también tomar la ruta migratoria para solicitar asilo en otros países. Lo que vemos es que muchos de estos migrantes deportados a Honduras, cuando vuelven, no tienen lugar en donde irse. Se desplazan como resultado a su vuelta en Honduras. Y a veces, bueno, toman la ruta migratoria. Otra vez, vemos a migrantes que toman la ruta migratoria 5 veces para intentar llegar al sueño americano y escapar de la inseguridad aquí en el país. Nosotros, como Comité Internacional de la Cruz Roja, con los compañeros de la Cruz Roja hondureña, intentamos apoyar de nuestra manera. Es un apoyo puntual, pero tenemos una ruta de atención para personas desplazadas en el país por la violencia, en donde facilitamos su transporte, alojamiento, alimentación, acceso a la educación, acceso a la salud, y también con proyectos microeconómicos para facilitar su traslado a un lugar seguro, en donde ellos escogen este lugar para crear una vida más segura. La verdad es algo que nos gustaría que el gobierno asuma esta responsabilidad. Es por esta razón que estamos impulsando con los colegas de la ACNUR y otros actores de la sociedad nacional y la Secretaría de Derechos Humanos un anteproyecto de ley sobre desplazamiento interno en Honduras. Este anteproyecto de ley tiene el objetivo de crear una ruta de atención estatal para estas víctimas del desplazamiento interno forzado. Y también protección, un marco de protección jurídico y legal para estas personas víctimas del desplazamiento interno. Entonces esperemos que el Congreso Nacional apruebe esta ley que lleva desde 2019 en el Congreso. Esperemos que avanza este anteproyecto de ley, que se discuta, que se apruebe, que se regularice, y así el gobierno asuma la responsabilidad de atender a estos más que 247,000 personas desplazadas por la violencia aquí en Honduras, y también para los migrantes retornados que salieron del país por la inseguridad y no tienen en dónde irse a su vuelta al país. Esa es otra de las aristas, la que nos está mencionando Karim Calayún, que vamos a darle suficiente espacio aquí en el programa, porque es otro de los problemas que tenemos. Ya se incorpora a frente Alice Shackelford, que es la coordinadora residente de la ONU en nuestro país. ¿Qué tal, Alice? Bienvenida. Buenos días. Gracias, disculpa. No. Aquí estamos. Buenos días a todos mis colegas. Algunas veces uno tiene problemas matutinos. Exacto. Seguro. Exactamente. Sí, Este sí, país sí. nos tiene muy ocupados. Buena palabra, buena frase. Cuando se es un funcionario internacional responsable, que no se va a pasear, a conocer país, a pasar en vacaciones permanentemente, sino que se tiene el compromiso, como ustedes, como Alice, como Andrés, se cansa. En un país como el nuestro se cansa. Es que estábamos analizando con Andrés Celis, con Calayún y con Hugo Maldonado, que ya va a intervenir también, que siendo un país con apenas 10 millones, no es una población numerosa, con un poco más de 112,000 kilómetros cuadrados. Es un país pequeño, pero para la población que tiene, aquí no vivimos hacinados. Entonces reflexionamos, ¿cómo es posible que haya
tantas solicitudes de refugio, que estemos entre las 10 naciones cuyo pueblo más solicitudes de refugio hace. Nos parece sorprendente, Alice, y estamos analizando aquí con Andrés las causas. Y yo sé que hay una multiplicidad de causas, pero la del denominador común es la inseguridad. Absolutamente. Yo pienso que el mensaje de hoy es exactamente que para que Honduras pueda verdaderamente progresar y fortalecer su desarrollo, se tiene que verdaderamente enfocar en las poblaciones más excluidas. El no dejar a nadie atrás, que es el mensaje de la Agenda 2030, se traduce verdaderamente en revisar cuidadosamente cuáles son las partes de la población que se están cuidando atrás por una razón o otra, y verdaderamente ponerle enfoque alrededor de la causa que están atrás, naturalmente el desplazamiento interno forzado. Muchas veces se habla de Honduras alrededor del tema de migración como país de origen, pero Honduras es un país también que tiene una fuerte población de personas desplazadas de manera forzada, y también países de tránsito de flujo migratorio mixto. Honduras es un país muy diferente de lo que era hace algunos años, porque el mundo está cambiando. Entonces eso significa que el país necesita también encontrar soluciones para todo también este tipo de problemas. Significa exactamente como me estaba diciendo alrededor de la ley, que la estamos esperando hace muchos años, la población desplazada hondureña la está esperando hace muchos años, que es una responsabilidad del Congreso, para exactamente traducir el compromiso del país que está en la Constitución de no dejar a nadie atrás, verdaderamente a través de legislaciones que permita la protección de esta población. Muchas gracias, Alice, muchas gracias y bienvenida a Frente a Frente. ¿Qué valoraciones tiene Andrés de todo esto planteado? Hugo. No, discúlpame. No, tranquilo. Discúlpame. Es que ya sabes de qué Andrés me estaba acordando, ¿verdad? Mi compañero Andrés Pavón o del compañero del embajador Andrés. en Cuba. Correcto. Del embajador en Cuba, claro. Sí, no Hugo. No, es muy Maldonado. grato. No, tranquilo, Renato. Es un gusto saludarles. Miren, realmente lo que dijo el amigo Andrés, esta es una de las aristas como... Este es el escenario más problemático que a nivel de Honduras conocemos, que es la situación de la violencia y la criminalidad. Lo dijo ayer Alice, lo estableció en un tuit sobre la situación de la violencia, que es una preocupación para Naciones Unidas. El problema es que lo están visualizando desde los países amigos. Aquí nosotros, al interior del país, estamos viendo estas cifras que se me ponen los pelos de punta, ¿no? Las cifras de asilos o refugiados. ¿Pero por qué? Hay pocas políticas públicas encaminadas hacia erradicar el flagelo de la violencia, de la criminalidad, de la falta de oportunidades de trabajo a nivel del país. Estamos consintiendo que en el traslado interno o la migración interna se nos vengan nuestros agricultores del campo, porque allá no hay ninguna oportunidad de desarrollar el campo, de ver cómo cultivamos lo que consumimos como familia, como sector, porque esas políticas públicas encaminadas se quedan en otros temas de país, pero que realmente cuando vemos que 1.500 hondureños han sido asesinados en el país por la situación de la violencia y la criminalidad, vemos que las estadísticas, 130 feminicidios a nivel de Honduras, 300 menores de edad se han ido en este marco de violencia y criminalidad. Entonces, ¿qué está pasando en el país? ¿Cómo podemos recuperar esa paz, esa tranquilidad? Tenemos en los centros penitenciarios 20.100 privados de libertad, que muchos de ellos hasta son víctimas del mismo sistema de justicia, en donde nuestros operadores de justicia no han hecho las cosas como deben de ser. La impunidad en el país anda arriba del 80%. Entonces, realmente es escalofriante. Muchos de los que hacemos la operatividad, le decía a Karim, por ejemplo, que el movimiento de derechos humanos en un país como el nuestro, hacemos las fases del bombero, andamos tapando, colaborando en cosas pequeñas, pero las políticas públicas que deben de salir del Estado o gobierno, realmente, Renato, se quedan cortas para contrarrestar inclusive la misma migración interna.
No digamos la migración de nuestros hermanos que se van por esas causas de la violencia, la criminalidad, atentados, muertes en sus familias. Mire, la impunidad es la que nos pone en peligro a todos. Ojo con esto. Yo creo y siento y tengo esa esperanza que los cambios que se están haciendo a nivel de la Secretaría de Seguridad nos van a dar resultados. Nos van a dar resultados, pero también tenemos que depurar algunos grupos al interior de la misma Secretaría de Seguridad y de nuestra Fuerza Armada que todavía están carcomiendo y están poniendo como en mal a los operadores de justicia. Pero más que operadores de justicia es Congreso Nacional de la República. ¿Cómo va? Lo que usted dijo anoche y lo reiteró esta mañana, es lo que pensamos nosotros, Renato. ¿Cómo podemos ser malos anfitriones con la otra migración que tenemos a lo interno en el país? Y estamos diciendo que México es un país bárbaro, cómo maltrata, cómo aquí, cómo allá. Si nosotros somos malos anfitriones como país, como sociedad. El Estado gobierno, imagínese, $40 más al que viene de afuera. Claro, aquí hay una política que se refiere a regresar a los migrantes de otros países. Yo creo que hay un error, no son $40 la sanción administrativa. Esa era la primera. Correcto. Lo ahora que hay un incremento. ¿Perdón? Eran 200 y ahora está 240. 240. Sí, ha subido es de correcto. $200 a 240. Imagínense, mientras que hay un decreto, hay una amnistía para ser un poco solidarios, humanistas, en el Congreso Nacional se aprobó, pero esperemos que, no sé, qué convenios ha llegado, lo que usted estableció es correcto, sí. Renato. Aquí hay convenios de que entre más regresamos gente para atrás, nos puedan venir un par de dólares de la ciudad, perdón, del país del norte. Bueno, yo les voy a pedir la opinión sobre eso a ustedes también. ¿Sí? Yo les voy a pedir la opinión, porque se los digo con toda franqueza, es grosero. Sí. Es grosero que un país como el nuestro, expulsor de su gente, yo así le llamo, expulsor de su gente, un país a esta hora, 600, 700 u 800 hondureños han tomado esos buses de Occidente para atravesar Guatemala y México a la e intentar llegar a los Estados Unidos. A la medianoche. A esta hora, un hondureño se va subiendo a un bus. Yo lo que quiero es que traten bien, al menos a ese hondureño en Guatemala, en México. ¿Cómo es que si ese es el ideal para los nuestros, con todos esos migrantes irregulares que pasan por nuestro territorio, queriendo transitar la misma ruta que los nuestros transitan, les cobramos casi $240 para facilitarles la documentación y que se vayan? ¿Cómo es que hay una amnistía aprobada por el Congreso y no se sanciona por el Poder Ejecutivo? Sino que inclusive les hemos aumentado, como si esos migrantes irregulares se convirtieran en negocio para el Estado de Honduras. Andrés, por favor, hombre. Alice. Sí. Andrés allá y Hugo aquí. Hugo Andrés ya quedó. Hugo Andrés, vamos con Hugo Andrés. Pero como Naciones Unidas nosotros hemos indicado muy claramente que la amnistía migratoria tiene que ser una prioridad. Riconocemos y felicitamos el Congreso por la aprobación de la amnistía migratoria. Nos preocupa que esta amnistía siga no sancionada, perché è una della la multa migratoria in Honduras è la más cara, sino una de las más caras de la región. Y tenemos que tomar en consideración que hay un flujo migratorio mixto que está aumentando, el número se han triplicado solo este año. Entonces, esto es una realidad. Esto significa que el país naturalmente tiene que sentarse, pensar a soluciones interinstitucionales, tiene que trabajar planes de contingencia. Como Naciones Unidas, como Red Humanitaria, nos hemos puesto a la disposición para trabajar un plan de contingencia también en ese sentido, y eso significa también pensar y revisar exactamente este tipo de prácticas que al final terminan para poner personas en más vulnerabilidad de las cuales son naturalmente, y también parada en Honduras por más tiempo para buscar la plata. Y como es que mucho de esto
hombres, de esta mujer, de estos niños, de esta niña van a buscar la plata? Nos preguntamos cómo es que van a encontrar esta plata. ¿Qué estamos poniendo? Estamos poniendo más vulnerabilidad y más exclusión a esta persona que ya tiene el sufrimiento y tiene que salirse y buscar otra vida. Entonces allá volvemos al tema de hoy, que es exactamente independientemente de dónde viene la persona, independientemente de su origen, de su razón, de su tiempo, son personas humanas, tienen sus derechos humanos y nosotros estamos aquí para apoyar, acompañar al gobierno en tener una respuesta enfocada exactamente a los derechos humanos, o sea, a la dignidad humana, porque yo he pasado varias horas, varios tiempos, en lo último con Andrés y su equipo, y muchos de los colegas de la Red Humanitaria La Frontera, y voy también la semana próxima, ¿no?, otra vez. Es desolante pararse allá y escuchar la historia de esta mujer, de este hombre, de estos niños, de estas niñas. Y las historias son de todo, y muchas Claro. tiene violencia, exclusión, violaciones y abusos. ¿Te merece alguna opinión, Andrés, esta situación de la sanción administrativa? La primera imagen que tengo es la imagen de la semana anterior con la muerte de la bebé haitiana en la frontera. Pero al mismo tiempo, si tú lo ves y ves los 6 hondureños muertos en Veracruz, en el naufragio que se presentó buscando rutas alternativas, esa es una realidad que responde, que exige una respuesta basada en humanidad. Hay crisis humanitarias, frente a crisis humanitarias nosotros podemos, conjunto como sociedad, comunidad internacional, estados, responder. Lo que no puede ocurrir es que respondamos sin humanidad, o sea, sin pensar en el elemento básico que es la persona humana, y que lo que debemos hacer es generar las posibilidades de proteger su vida y de proteger su dignidad. El tiempo que las personas se demoran en la frontera incrementa la crisis humanitaria. Es algo de lo cual venimos hablando hace tiempo en el país. Es una zona con baja presencia estatal, esa zona de Danlí, Trojes, donde se concentran hoy los flujos de las personas, con poca posibilidad de respuesta de la sociedad local y en donde no hay cómo generar inmediatamente una respuesta lo suficientemente sólida para asegurar condiciones adecuadas a la población. Luego ahí hay un elemento de contradicción en términos de, entre más tiempo las personas requieran para resolver sus problemas, vamos a tener más dificultad también para atenderlas en términos humanitarios. No hay una respuesta fácil, vuelvo al diplomático, no hay una respuesta fácil, es un desafío para todos los estados. Es una discusión por la magnitud del movimiento de equilibrios regionales y de cooperación entre las naciones. Es muy importante el diálogo entre los estados para encontrar soluciones a estos problemas. Pero lo que no podemos perder es ese elemento de, no podemos perder el contenido de humanidad en la respuesta, ¿no? Hay que encontrar la forma de ayudar a resolver los problemas frente a una realidad. El mundo está en movimiento y va a seguir moviéndose. Eso no tiene discusión. Frente a esa realidad habrán medidas de política pública, habrá otras de contenido humanitario para salvar vidas en esos momentos. Unas y otras tienen que basarse en conceptos de humanidad. Muy bien, tenemos que ir a una primera pausa comercial, pero me ha gustado la reflexión tanto de Andrés Ellis como de Alice Shackelford. Me ha gustado la reflexión que han hecho esta mañana sobre esta situación de los migrantes irregulares que tenemos en nuestro territorio. Nosotros preparamos en TN5, el noticiero estelar de ayer, una nota sobre esto. No puede ser que miremos a los ya vulnerables migrantes irregulares que cruzan nuestro territorio como una herramienta de negocio. Eso es falta de humanismo. Tú hablabas de humanismo. Eso es falta de humanismo. Y lo peor, si nosotros expulsamos a los nuestros, deberíamos tener un poco más de humanismo. Le preguntan a un funcionario, no, dice, es que ese ajuste no es adrede, dice, es una repercusión del salario mínimo. Eso fue lo que dijo. Es una repercusión por el ajuste al salario mínimo. Como caramba, que si los migrantes hombre. saben cuál es el salario mínimo en este país o que tiene que repercutir en ellos. Sí, yo dije índice inflacionario. Es que te pueden decir mañana que por el índice inflacionario también le van a hacer un ajuste a esa sanción. Es gente vulnerable que anda buscando nuevos horizontes. Y cuando pasan por Honduras, los vemos como una herramienta para sacarles dinero.
y cuadrar las cuentas de nuestro presupuesto. No, es indigno. Eso hay que criticarlo. Eso hay que criticarlo. Pues bien, hay información muy importante. ¿Saben ustedes que ya hay más de 1.1 millones de refugiados y solicitantes de asilo de El Salvador, Honduras y Guatemala? En el 2021, 2 países latinoamericanos, México y Costa Rica, ocuparon el tercer y cuarto lugar respectivamente en el número de solicitudes de asilo recibidas, precedidos por Estados Unidos y Alemania, que son los otros países donde más los del Triángulo Norte solicitamos refugio. Ambos países aumentaron significativamente los casos de solicitudes de asilo. En México llegó al 88%, de 83.800 a 157.200. En Costa Rica aumentó un 70%, de 89.800 a 152.500. Así que sobre esto seguiremos apuntando más detalles, y sobre el desplazamiento forzado también, que es lo otro que vamos a analizar este día, cuando los hondureños se ven obligados a desplazarse a otro municipio, a otro departamento, por diversas situaciones en su lugar de origen. Atentos. No voy a desaprovechar este momento que tengo a la coordinadora residente de la ONU en Honduras, Ali Shackelford, al representante de ACNUR en Honduras, Andrés Ellis, a Karim Calayún, el jefe de la misión de la Cruz Roja, que tengo a Hugo Maldonado para insistir sobre este asunto de la migración irregular que atraviesa nuestro territorio, porque sé que es una de las tantas preocupaciones que ustedes tienen como ONU, como ACNUR. Así que sobre el tema, esto fue lo que auscultamos en diversos sectores en el noticiero estelar de Honduras TN5, nota que divulgamos ayer. Asombro e indignación causó hoy la decisión gubernamental de incrementar la sanción administrativa contra los migrantes irregulares que transitan por el país, ya que la expectativa era que la presidenta Xiomara Castro sancionase la amnistía tributaria aprobada por el Congreso Nacional. Recibimos información por las mismas personas migrantes mediante un comprobante de un pago de TGR que ese día se incrementó la sanción administrativa por ingreso irregular por $40, que corresponde, creo que es un poquito más de 40, corresponde a 1.007 lempiras. Y es una situación sumamente preocupante para la institución del Comisionado Nacional de Derechos Humanos ante un flujo migratorio masivo, tal como ustedes como medio de comunicación lo han verificado en la zona de Trojes y Danlí. La denuncia fue interpuesta por los propios migrantes, quienes informaron que al efectuar el pago de la sanción ya no era de 4.789, sino de 5.789 lempiras. El Instituto Nacional de Migración explicó que no existe ningún incremento, sino que es un ajuste a la tarifa debido al aumento del salario mínimo. Realmente no hay un incremento a la sanción, no hay un incremento de $40 como se está mencionando en las redes sociales o por algunas personas. Simplemente es que eso automáticamente al incrementar el salario mínimo, automáticamente la sanción se aumenta. El diputado del Partido Salvador de Honduras, Oman Chávez, reaccionó con tristeza al saber que se aplicó ese incremento y que se ha ignorado la sanción del decreto de amnistía. Es difícil no sentirnos tristes, no lamentar la situación que está pasando con los inmigrantes que cruzan nuestra frontera. La verdad es que hoy hemos amanecido con un golpe duro hacia ellos, hablando del caso de la amnistía, ¿no? De que hace 2 meses no ha sido sancionado en la Gaceta. La secretaria de Derechos Humanos, Natalie Roque, aseguró que el tema es sensible y por eso se están haciendo los análisis de la sanción del decreto. Desconozco en este momento cuándo será sancionado o si será sancionado el decreto. Ese es un análisis que se debe hacer también con la responsabilidad que implica esto que lo plantee. No que no querramos ayudar a los migrantes en tránsito, no es que no entendamos la responsabilidad que existe también
como Estado de garantizar los derechos humanos a la población migrante, sino más bien los parámetros temporales, lo que podrían ocasionar en términos de una oleada migratoria mayor. El decreto lleva más de un mes aprobado y se está a la espera que se realice su sanción, por lo que el CONADE reiteró el llamado para que se cumpla. Escucharon, ¿verdad? ¿Escuchaste a Nati de Roque? Sí. Yo creo... ¿Sabes qué le entendí yo? Le entendí que estos mecanismos de hacerle ajuste a la sanción administrativa es un mecanismo de disuasión para que no venga una oleada mayor, dice. Y restrictivo. Está en la misma línea de Estados Unidos, ¿eh? Está en la misma línea de Estados Unidos. Mira, yo sé que el problema no es fácil, pero te digo algo. No, como le aumentamos al salario mínimo, eso repercute en la sanción administrativa. Pero se trata de migrantes irregulares, gente vulnerable, como lo decía Andrés Celis, igual o en peores condiciones que nuestros migrantes que por esa ruta migratoria intentan llegar a Estados Unidos. Mira, aquí salta la falta de humanismo, ¿eh? Nosotros hemos hecho acciones, Renato. La incidencia como organismo de derechos humanos. No, producción, permitime, yo sé lo importante, y lo importante que es esto. Yo sé lo importante que es esto. Esto es igual de importante que el otro tema original. Por favor, dime. Que la incidencia en el humanismo, en la persona humana, yo coincido así coincidimos todos porque vemos las cosas en blanco y negro, como decimos. Tenemos una problemática a lo interno y a lo externo, pero no podemos tratar a las personas que pasan, porque ellos solo van en tránsito nada más por este país. Y debo decir algo, lo voy a decir esta mañana. Comayagüela ha sido abarrotada por migrantes de la América del Sur, el Caribe, y no se nos ha incrementado la violencia en Comayagüela. Mire qué dato este. Significa que han tenido o han mantenido un comportamiento realmente extraordinario. Y la otra situación es que nuestros amigos de la policía, usted decía algo, en este momento se está montando una persona a un bus con el mal llamado sueño americano. A un bus y va a estar... ¿Sabe qué pasa en el tránsito de aquí a San Pedro Sula? Tienen por lo menos entre 2 y 3 operativos de nuestros hermanos de la Policía Nacional y que muchos de ellos se les cobra exacciones ilegales en el camino. He sido testigo porque yo soy uno de los pocos activistas de derechos humanos que me traslado en el bus público y en una oportunidad tuve la satisfacción de quitarle a la policía 12 nicaragüenses a los cuales ya se le estaba negociando en un patrullaje allá en el sector del Agua y Ojoa. ¿Sabe qué pasa al nomás salir de aquí? De Tegucigalpa, salida al norte, un operativo. ¿Cuántos más operativos en el resto del país? Tenemos activistas del CODE en Aguacaliente, Ocotepeque, Santa Fe. Tenemos activistas de derechos humanos en Corinto y tenemos activistas del CODE en el sector del Florido, tratando de dar lo medianamente que podemos dar nosotros como organismo de derechos humanos, pero es una problemática muy sentida. Ok, no sé si como digo, no sé, claro que sí tiene una valoración sobre esta situación de los migrantes irregulares en este momento y las quejas de ellos por estos cobros que le está haciendo el Estado de Honduras. Claro, cuando estos migrantes que vienen de países como Bangladesh, como Eritrea en África, tienen que cruzar miles y miles de millas para llegar aquí, su interés es de transitar Honduras para llegar a Estados Unidos. No tienen interés de quedarse aquí en el país. Lo que pasa es que con esta multa tienen que quedarse algunos días para buscar un criterio que el Instituto Nacional de Inmigración tiene, que es por vulnerabilidad, pueden darles una amnistía puntual a cada persona, es caso por caso. Pero eso toma tiempo, toma días.
¿dónde van a quedarse para dormir? ¿Dónde van a comer? Eso es lo que está causando esta acumulación de más de 500 migrantes que están ingresando al país cada día a la frontera de Trojes. Es un pueblo en la montaña que no tiene capacidad. No, la institucionalidad no tiene presencia fuerte allá. Entonces, lo que vemos es que esta multa está causando esta acumulación y empeorando las consecuencias humanitarias. Entonces, llamamos al Ejecutivo de sancionar esta amnistía, porque eso va, la verdad, mitigar muchísimas estas consecuencias humanitarias que está afectando a estos migrantes que están llegando de países lejanos en situaciones de vulnerabilidad muy fuertes y están pasando por situaciones bastante complicadas en su camino por el Darién en Panamá, por ejemplo, víctimas de violencia sexual, de desaparición, de homicidios, de robo, de asaltos. Su interés es transitar por el país y llegar a Estados Unidos. No quieren quedarse aquí ellos. Muchas gracias, Karim Calayún, que es el jefe de la misión del Comité Internacional de la Cruz Roja en Honduras. Andrés Ellis, al inicio del programa tú hiciste un resumen que te felicité por establecer las causas en función de las investigaciones y estudios de ustedes como ACNUR para que los hondureños estén solicitando refugio en otras naciones. Y había un punto ahí esencial que era el de la inseguridad. ¿Qué otras motivaciones tiene el hondureño para verse obligado a solicitar refugio en otras naciones y estar dentro de las 10 naciones? Somos la sexta en el concierto de naciones del mundo que más solicitudes de refugio hacemos. Como lo planteaba al principio, las personas que se mueven internamente, que es algo muy similar a lo que ocurre de quien sale, fundamentalmente están señalando que la principal causa es la restricción de libertad. La restricción de libertad de movimiento. De libertad de movimiento. Es lo que ocurre en los barrios, es lo que ocurre en las colonias. Son esas fronteras invisibles que hacen que una persona que pueda acceder al colegio acá tenga que salir y dar una vuelta para poder llegar a otro colegio donde se pueda entrar. Y eso es una realidad que no es muy... de la cual hablamos muchos, pero que no hay mucha conciencia del impacto que tiene. Otro elemento muy importante es la extorsión, que va ahogando. Si cuando las personas tratan de resolver sus problemas cotidianos e inician una actividad, son fácil presa de quien quiere aprovecharse de esos pequeños ingresos, pues simplemente se van ahogando, ¿no? El reclutamiento forzado de esos niños y niñas que ingresan allá no ingresan por su voluntad. Claro, si le pregunto, ¿usted quiere entrar? De pronto la respuesta es sí, pero si le pregunto, ¿usted quiere casarse a los 13 años? Nadie va a decir que fue voluntario. Entonces ahí tenemos un doble rasero para interpretar lo forzado o no de una situación. La inequidad de género, la violencia, estos hechos de violencia contra población LGBTI que marcan algo que detrás de eso hay un rechazo a no aceptar que tiene una opción distinta en la vida, ¿no? Y la inequidad, la violencia en todos los casos es una muestra extrema de inequidad. Recientemente los conflictos vinculados con territorios. Es algo que en los 2 últimos años empezó a emerger. Esa gente que trató de defender su territorio, cambios estructurales en el uso del suelo, ataques contra defensores del territorio y defensoras del territorio que van generando esa misma sensación. Esos son los elementos que principalmente aparecen. Obviamente, el cambio climático tiene un impacto gravísimo. ¿Por qué? Porque las personas no pueden acceder a sus fuentes de recursos vitales para su subsistencia y van siendo expulsados por quienes tienen mayor capacidad para poder acceder a esas fuentes. Y ahí hay un elemento importante en términos de conflictos que deben resolverse en el país para que sea sostenible, ¿no? Para que pensemos en una nación en términos de cómo todos podemos, independientemente de lo que pensamos, estar en el mismo lugar. Esos son los elementos que más aparecen. Cuando ya vinculamos refugio con migración, es donde la multiplicidad de causas emergen, ¿no? Sí. La esperanza de poder permanecer. Y ahí creo, siempre Alice lo reitera en términos del marco de cooperación de las Naciones Unidas, que trata de abordar integralmente con el Estado, la sociedad hondureña y la comunidad internacional ese elemento estructural de las causas raíces. Tener la esperanza de que aquí, reconstruir la esperanza, es posible encontrar el futuro acá. Se rompen y hay oportunidades para la población y aquellas inequidades que están afectando a ciertos sectores de población son superados. Y creo que ese marco entre la respuesta de desarrollo, la respuesta humanitaria que se está dando en el país puede contribuir a atender el problema.
Es que pienso tantas cosas, Salis, pienso tantas cosas. Primero, mira, los informes de ustedes, como ACNUR, como una agencia de los Estados Unidos, de una agencia de la Organización de las Naciones Unidas, de la cual Estados Unidos hace parte. Es uno de los... Fíjate, el pensamiento que estaba elaborando, me disculpan que pareciera que ando un poco desconcentrado, pero es que hay tantos pensamientos en mi cabeza. Ustedes como ACNUR, una agencia de la Organización de las Naciones Unidas, hacen este informe que implica mucho tiempo, mucho estudio, mucha investigación. Esto debe ser tomado por los gobiernos en función de elaborar políticas públicas para revertir esto. Las causas del desplazamiento forzado, las causas de la migración. Si no, no tendría sentido que ustedes planteen esto a las naciones del mundo y los gobiernos sean incapaces de elaborar políticas públicas en función de revertir esto. Para eso son estos informes. Esto es como una Biblia en función, voy a tomar en cuenta lo que dice ACNUR, lo que dice la ONU, para tratar de ir revirtiendo todas estas causas que fomentan el desplazamiento forzado y la migración. ¿Y por qué me confundí entre ONU y Estados Unidos? Porque es que hay algunas contradicciones. Mira, en la Cumbre de las Américas viene Estados Unidos y les dice 3.000 millones de dólares para Centroamérica, 1.900 millones para el Triángulo Norte en inversión privada, para que vayan mejorando las condiciones. ¿A cambio qué? A cambio ustedes tienen que retornar a sus países de origen a los migrantes irregulares. Mira, la política de la ONU sensible, humanitaria, pero la política de los Estados Unidos no. Tienen dinero e inversión solo si ustedes retornan a sus países de origen a los migrantes irregulares. Entonces, ¿por qué crees que estaba confundido y desconcentrado con mi pensamiento, elaborando este montón de contradicciones para ponerles en el tapete de la discusión? Debo ir a una pausa comercial, no sé. No, la cosa también interesante que todo el debate è también posizionato in una maniera errata, perché per esempio nel tema dello rifugiato e rifugiata, los países que están teniendo a esta persona, que están dando refugio a esta persona, son principalmente países de entrada baja y media, son países pobres. Los grandes países que tienen refugiados en el mundo son países pobres o medianamente o medio, de renta media, pero muy poco. Entonces, esta es la realidad que en Uganda, que en Pakistán, que en México, que en Costa Rica hay más refugiados que en muchos otros países, como en Europa. Per esempio, yo soy europea. Entonces no menciono otros países, pero menciono la Unión Europea. Entonces, el segundo país en el mundo en este momento con números de refugiados es Colombia, con 1.800.000. Entonces, todo el debate es también posicionado de una manera errada, en mucha de la manera en la cual lo miramos. Claramente no es una tarea fácil para un gobierno, no es una tarea fácil en un contexto donde hay una multitud de crisis también que se están... Entonces, allá entendemos que hay necesidad naturalmente de revisar cosas, pero hay pasos que son más urgentes que otros y naturalmente la necesidad de hacer una revisión más a mediano o largo plazo. Muy bien, permítanme ir a una pausa comercial, luego seguimos con esta temática de sumo interés para nuestro país y el mundo. Es que la última expresión en el diálogo interno que teníamos aquí, entre los cinco, Andrés Eli dice, me estaba recordando los hondureños que se ahogaron en Veracruz. Migrantes que querían llegar a los Estados Unidos. Yo pudiese hacer una pregunta fácil, obvia, diría a algún televidente. ¿Por qué se tiene que llegar a este extremo, Andrés? ¿Por qué esos riesgos? Definitivamente hay que buscar una forma distinta de gestionar el problema a nivel global. Y desde el 2016, por eso se planteó la discusión sobre los pactos globales de refugio y migración, en donde el liderazgo en ese momento, en el 2015 inicialmente, lo tomaron el gobierno de Estados Unidos y de Alemania, diciendo, esto hay que gestionarlo de manera distinta, porque el mundo sigue en movimiento,
Las causas que están generando ese movimiento a nivel mundial son la desigualdad entre los países, los problemas de los regímenes autoritarios, los conflictos y las guerras y la violencia. Todo eso sigue ocurriendo. Mientras al otro lado van emergiendo problemas de xenofobia, no solución, porque de los desplazados a nivel mundial, desplazados internos, son 59 millones de desplazados internos en el mundo. 53 de esos 53 millones por problemas de violencia y conflictos armados internos. Y eso no está encontrando solución. El año pasado se desplazaron a nivel mundial cerca de 40 millones de personas, 23 millones de ellas por desastres naturales. Al final del año, eso se resuelve, porque no hay alguien persiguiendo. Hay que resolverlo humanitariamente, no hay un problema político, hay que resolverlo. Pero fueron 14 millones desplazados por violencia y conflictos. Entonces hay que gestionarlo de manera distinta. También es evidente que si las rutas que son seguras para las personas, para que no sean perseguidas por coyotes, para que su vida no sea en riesgo, para que no ocurra lo de violencia sexual basada en género en diferentes puntos en el tránsito de estas personas, es encontrar la forma de hacer eso regular, ¿no? Y esa forma de llevarlo a lo regular, si genera mecanismos de expulsión, lo que lleva es que que la gente busque las rutas de mayor riesgo, como la de las pequeñas embarcaciones. Y eso es el punto. La muerte de esa bebé en la frontera era evitable. No estoy echándole la culpa a nadie. Fue una deshidratación. Aquí en la frontera. Sí, llegó aquí porque venía desde miles de kilómetros de recorrido. Eso es evitable. Eso es lo que no podemos permitir que ocurra. Por eso hay que gestionarlo de manera distinta. Y ningún país solo puede hacerlo. Y tampoco ningún país lo tiene fácil. Pero el movimiento a nivel global va a continuar y las cifras continuarán creciendo. Luego, por eso tenemos que pensar entre todos en la mejor forma de resolverlo. Ninguna multa administrativa va a disuadir la migración, en otras palabras. Hay que gestionarlo de otra manera, me hago eco de esas palabras. Ahora bien, le puse mucha atención a Karim Calayún cuando tuvo su primera intervención. Insistió. Mira que pocas veces el funcionario internacional viene y no es que desafía. Al Estado gobierno. Al Estado, correcto. No es que desafía al gobierno, pero con valentía, con decisión, con compromiso. Karim dijo, Honduras, Congreso Nacional, necesitan aprobar, el Estado de Honduras necesita tener esa ley de desplazamiento interno. Y me llamó la atención cuando Karim lo dijo, haciendo un llamado enérgico, respetuoso al Congreso de Honduras. Una iniciativa que está ahí en el Congreso desde hace ¿cuánto? 2019. Desde el 2019. 1177 días. Y van contando. Y esto que dicen en el Congreso, que trabajan mucho, ¿verdad? Y cuando digo Congreso no me refiero exactamente a este de Redondo, que preside Redondo, porque el Congreso es una institución, es un poder del Estado, y tuvo un presidente antes de Redondo y no lo hicieron. Me estoy refiriendo a la institucionalidad de Honduras que no reacciona ante esta exigencia nacional e internacional de una ley de desplazamiento interno. Los alcances de esta ley y de qué manera repercutiría en la temática que hoy estamos abordando, Karim. Renato, esta ley va a darle un marco de protección a las personas desplazadas por la violencia, que les protege. También va a crear una ruta de atención estatal. Nosotros como CICR, como otras agencias, estamos creando una ruta de asistencia, de protección para estos desplazados por la violencia, pero no es nuestro rol. Eso es el rol del Estado. Podemos apoyarles para como adoptarlo en el futuro, podemos acompañarles, pero no podemos continuar, no es sostenible para nosotros. Esta situación va a durar años. Es la responsabilidad del Estado de asumir este seguimiento, esta protección, esta asistencia a las personas desplazadas. Lo que vemos en Honduras es el desplazamiento interno es gota a gota. No es como en Ucrania, en donde en unas semanas salieron millones de personas, fueron desplazados. Cada día vemos algunas familias que salen por extorsión, por homicidios, por amenazas, por violencia sexual, por reclutamiento forzado de niños, y no saben dónde irse. Y como resultado, muchos de ellos toman la ruta migratoria. Entonces, si existe un marco de ley en donde el Estado asuma esta responsabilidad,
la gente va a quedarse más aquí en Honduras, no van a arriesgar su vida para llegar al sueño americano. Entonces llamamos al Congreso Nacional para aprobar esta ley. El planteamiento que tiene ACNUR y también la representante de la ONU en nuestro país sobre esta ley, que para ustedes es, y para todos nosotros, es de suma importancia que la apruebe el Congreso. Lo primero que diría es que el desplazamiento y la salida es una forma de exclusión. Es lo contrario a lo que esperamos, que es no dejar a nadie atrás, es incluir a la población. Los poderes del Estado tienen que incluir a todos los sectores de población. El dejar 1177 días, una ley sin debate sobre algo de estas magnitudes, genera, si yo estuviese en esa situación, la percepción de no soy alguien de interés para la sociedad ni para el Estado. Porque ahí no se está viendo reflejada ese interés, y una forma de expresarlo es esto. Regula, permite pensar que si yo tengo este problema, es claro que una institución es responsable. Aquí se está resolviendo de manera muy en la práctica el problema. Hay instituciones que están trabajando fuertemente, hay instituciones comprometidas, pero requiere el compromiso de todos. No es un problema de una sola institución. La relación entre el nivel central y los municipios, la relación en que hace la Secretaría de Inclusión, que hace la Secretaría de Derechos Humanos, todo eso hay que regularlo para que la respuesta sea predictible, para que todos sepan qué se puede hacer. Hay cosas que son muy difíciles de resolver. Esta que hablábamos de reclutamiento forzado, ¿son víctimas o son victimarios? ¿Cómo hay coherencia frente a ello? ¿Cómo se regulan las viviendas que les quitan? Si no hay contrato, si no hay registro, ¿alguien puede decir sin contrato, por favor regístrenme que me quitaron la tierra? Que me quitaron mi vivienda. Eso requiere ajustes legislativos para atender estructuralmente el problema. Y creo que eso es lo que está detrás de esa ley y lo que se ha trabajado. Y por eso es importante resolverlo. Algunas personas, pese a que existan leyes, pueden estar y puede que la situación continúe siendo muy grave para ellas, pero esto es un paso necesario y es sobre todo una acción que afirma esta población nos interesa como sociedad hondureña, no la podemos dejar de lado. Pero Antonio Guterres tiene el sartén por el mango, hombre, si ahí estamos tratando de que la ONU nos ayude con la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad, puede negociar, señores de Honduras, ustedes vienen aquí, quieren una CICIG allá, porque como Estado les falta todavía mucha fuerza, su institucionalidad para perseguir la corrupción. Nosotros los vamos a apoyar y tenemos todo el interés en apoyarnos, pero allá tenemos una agencia nuestra, ACNUR, allá tenemos a nuestra coordinadora residente, ya está la Cruz Roja, solo les hace falta arrodillarse frente al Congreso para que aprueben una ley de desplazados que tiene casi 1500 días de estar en el Congreso Nacional. Me disculpas, Alice, pero hay veces que las cosas tenemos que plantearlas así en función de ponerlas en la perspectiva de urgencia y de prioridad que merecen algunas leyes, ¿ve? Por eso lo planteo de esa manera. Absolutamente, yo pienso que el mensaje es claro. Hay una ley, hay un trabajo que se hizo también para varios años. Esta ley también es resultado del proceso de consulta, de trabajo de organización de la sociedad civil que conocemos, que trabajan cada día como Jóvenes contra la Violencia y otras organizaciones que están trabajando, y muchas organizaciones de derechos humanos que trabajan día a día para apoyar exactamente, encontrar a estas familias, a estas personas, encontrar la respuesta. La responsabilidad del Estado es de respetar y proteger los derechos humanos de cada uno y cada uno. Eso significa reconocer la diversidad que hay en el país, la diferente tipo de conflictividad, diferente tipo de violencia que hay, el impacto de esto. Y uno de estos significa reconocer que hay desplazamiento interno en Honduras, que hay una situación muy grave, que se tiene que por esto resolucionar o trabajarla a través de un marco. Y esta ley provee este marco. Así es sencillo. Queremos proteger los derechos humanos, queremos reconocer que hay desplazamiento interno en este país, que hay violencia que hace que personas o extorsione a otro, que hace que personas tienen que desplazarse de un barrio al otro, y lo hemos encontrado con Andrés y con otro colega en la historia ya también, terribles historias de jóvenes que han sido desplazados 2 o 3 veces. ¿Qué futuro, qué esperanza para el país pueden tener? Entonces allá está una propuesta de ley
Speriamo e hacemos un llamado exactamente come Karim, que el Congreso tome responsabilidad, que discuta esta ley y que se pueda finalizar este proceso para donar este marco de protección a esta persona. Y es que me parece que a los gobiernos no les gusta aceptar el desplazamiento interno forzado, porque es como admitir el fracaso. Pero bueno, pero es fácil aquí emplear un silogismo. Este gobierno no tiene ni los 5 meses. No tiene responsabilidad en ese desplazamiento forzado. Y también, Entonces, también este gobierno se ha comprometido desde el inicio en todas las reuniones que hemos tenido con este nuevo gobierno alrededor del tema. O sea, hay un espacio de diálogo y hay un reconocimiento del tema del desplazamiento interno en todas las reuniones que hemos tenido con el gobierno. Entonces el tema no es a esto en este momento, hay un apoyo muy fuerte de la Secretaría de Derechos Humanos, bueno, con el CONADE siempre se ha venido trabajando y muchos otros. Entonces, ahora está con el Congreso para que el Congreso tome acción, tome verdaderamente un enfoque alrededor de asegurar que los derechos de los grupos más excluidos en el país se puedan respetar. no te puedes quedar sin enviarle un mensaje también al Congreso, Hugo Maldonado. No, y es que lo que estamos hablando aquí, ese es el sentir y pensar no solo de las otras organizaciones sociales a nivel del país, sino que, pero aquí se aprovecha esa polarización política al interior del Congreso para que una cosa me pase, otra cosa no pase, y los compromisos del Estado-Gobierno en el marco internacional con otros gobiernos para la restricción. Recuerdo que en determinadas oportunidades el expresidente Zelaya Rosales decía, pero si el emigrar es un derecho humano. Y si vamos a ver en este gobierno, como bien lo dice Alice, lo que más se habla es de derechos humanos. Pero no podemos estar restringiendo el derecho humano a otros seres humanos que pasan por nuestro territorio y que solo van en tránsito y que es una problemática muy sentida a nivel del país. Vamos, Congreso Nacional, felicito por todo lo que han hecho hasta ahorita, pero hay que dar respuestas concretas y que esas políticas públicas encaminadas para la erradicación de la vulneración de derechos humanos, me gustó lo que dijo la doctora comisionada de Derechos Humanos de CONADE, enfrentarlo desde la perspectiva del Estado con responsabilidad para que la comunidad internacional y todos juntos, quieren que nos vayamos a tomar el Congreso Nacional todos nosotros. ¿Y te gustó lo que dijo Natalie Rocky, la ministra de Derechos Humanos? Me parece que es un discurso romántico para evadir la responsabilidad desde una perspectiva concisa y buscar la solución a un problema muy sentido. Muy bien, vamos a una pausa comercial, seguimos ya en la recta final con Andrés Celis, representante de ACNUR en Honduras, Alice Shackelford, la coordinadora residente de la ONU en Honduras, Karim Calayún, el jefe de la misión del Comité Internacional de la Cruz Roja y el presidente del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras, Hugo Maldonado. Bueno, está en comunicación con Frente a Frente el diputado Bartolo Fuentes, pero antes de que intervenga Bartolo, hay centenares de mensajes del público. El presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Cortés: la migración irregular es la cruz de los pobres y la vergüenza de Honduras. Eduardo Facusé, déjame reflexionar sobre esta expresión de Eduardo Facusé. La migración irregular es la cruz de los pobres. Es que no es nada fácil migrar. No, por nada. No es nada fácil. Y de remate sufrir como sufren los migrantes irregulares que están en nuestro territorio en este momento. Morir como los 6 que murieron ahogados en México, que la bestia los devora. La niñita haitiana que murió en Troje recientemente.
O que los grupos irregulares en México los capturen y extorsionen a nuestra familia. Y la violencia sexual. La mayoría de las mujeres, imagínate, sale en el camino ya tomando métodos anticoncepcionales o otros, porque ya para prevenir, porque saben que muchas de ellas van a ser violadas en el camino. Solo esto. Entonces, y no hablamos de la niña. ¿Otros mensajes? Está muy bien el mensaje de Eduardo Facusé. Y la vergüenza de Honduras. Bueno, es un fenómeno de toda la vida, de toda la historia, la migración. Pero la meta de cada estado debería ser que su gente no migre, ¿verdad? Por inseguridad, por condiciones económicas. Es producto, dice José Lemus Andrés, de las inhumanas administraciones desde hace 20 años en Honduras. En los años 1900, Honduras era un paraíso para invertir con seguridad ciudadana y jurídica. No habían limitaciones para distribuir y adquirir energía, la parte más álgida en producción y hasta para vivir. Rosa Derrick, bueno. Henry Smith, es fácil la respuesta. ¿Quién quiere estar en un país donde te enseñan a saquear fondos públicos e igual te enseñan que con un buen par de amigos no pasará nada? Hoy también gráfico nuestros amigos televidentes. Astrid Nicole, en respuesta a Frente y ACNUR, porque los cachurecos destruyeran el país, las personas se ven obligadas a abandonar su país para poder sobrevivir. Porque los gobiernos que hemos tenido han sido corruptos y han gobernado exclusivamente a favor de grupos de poder, quitándole oportunidades a los hondureños. Ejemplo, salud y educación privada, seguridad privada. Eso debería ofrecerlo el Estado por el pago de nuestros impuestos. Los presupuestos de salud, educación, seguridad y sueldos publicados en los medios quedan en manos de políticos. Nada recibe el pueblo y los entes de justicia son incapaces de recuperar estos fondos. Es más fácil detener las caravanas y gasearlas. Derechos humanos son un chiste. Visiten hospitales. No, es porque sea una nación pequeña, es porque aquí no hay oportunidades, hay mucho egoísmo, mucha maldad, nos da miedo vivir aquí. Soy de Choloma, vea las noticias de todo lo que pasa por estos lados, por eso y por muchas cosas más, uno sale huyendo de Honduras. Vamos a leer un último mensaje, son centenares de mensajes. No existen muchas oportunidades en este país. Los monopolios, el lavado de activos, las extorsiones y los impuestos altísimos hacen muy difícil poder emprender y competir en el mercado hondureño. Vamos a tener otra lectura antes de que finalice el programa. De inmediato hacemos la conexión con el diputado Bartolo Fuentes, que está en comunicación con Frente a Frente. Bartolo, buenos días, adelante. Muy buenos días, Renato. Sí. ¿Verdad? Gracias por la participación. No sé que el tiempo es corto, voy a ir al grano. Bueno, yo soy el presidente de la Comisión de Migración en el Congreso Nacional, que no existía, sino que la creamos apenas ahorita en esta legislatura, ¿verdad? La ley de desplazamiento forzado se presentó en el periodo anterior, y hay que aclararle ahí a la ciudadana, ¿verdad? Representante de la ONU, que las leyes que se presentaron en el periodo anterior ya no tienen ninguna validez en este. Hay que volverlas a presentar. Entonces no tiene ni siquiera 100 días esa ley de haberse presentado en el Congreso Nacional. Y en la Comisión de Migración le hemos dado toda la atención debida. Hemos tenido reuniones con los jóvenes contra la violencia, un grupo muy activo, que nos manifestaron su preocupación si nosotros no íbamos a tener el sesgo de que porque la ley la introdujo Tomás Zambrano, nosotros íbamos a querer aprobarla, y en lo absoluto. ¿Va? Con ellos incluso programamos unas visitas que al final no las realizamos al campo, va a ir a Choloma, a La Ceiba y aquí en Tegucigalpa a visitar, ¿verdad?, las zonas donde se ha dado el fenómeno de desplazamiento. Hicimos una reunión de socialización aquí en un hotel capitalino, ahí nos tuvo Hugo,
Yo creo que nadie de los que está ahí en el set estuvo acompañándonos, pero sí estuvieron todas las organizaciones, ¿verdad?, que están involucradas en esto, incluyendo COIPRODEN, el amigo de la Cruz Roja tampoco estuvo. Entonces, estuvimos discutiendo ahí, conociendo más la ley, porque hay una preocupación. Lo que presentaron en el Congreso ahorita es lo mismo que se presentó originalmente, ¿verdad? Porque hay que decirles una cosa. Cuando se presentó la vez pasada, fue a comisión de dictamen, hubo dictamen, pero nunca se llevó al Pleno a discutir. Entonces, queremos corroborar si lo que se introdujo en este momento es similar al dictamen que se hizo, ¿verdad?, en el periodo anterior, y es lo que las organizaciones quieren. Entonces nos han ayudado y hay un análisis ahí comparativo de las mismas y esencialmente es igual. Al regresar ahorita de este periodo de receso, nosotros estamos preparando ya nuestro propio dictamen. El dictamen anterior ya quedó en el olvido, eso es historia, ¿verdad? Ya no tiene validez. Entonces preparamos nuestro propio dictamen y vamos a discusión al Pleno. Ya hemos hablado con el presidente Redondo sobre la prioridad de esta ley y él está absolutamente de acuerdo y nos ha dicho en el momento que esté listo el dictamen, nosotros la vamos a agendar para que comience su discusión en el Congreso Nacional. Por lo demás, me parece que los enfoques que están haciendo ahí sobre la migración son acertados, yo los comparto. Yo he estudiado sobre la migración, pero también he estado con los migrantes, ¿verdad? 25 días acompañándolos en territorio mexicano y el sufrimiento es mucho más de lo que puede uno percibir en los documentos. Me ha tocado ir a traer cuerpos a la frontera de Guatemala y a buscar cuerpos de migrantes asesinados ahí mismo en el Estado de México. Entonces, el sufrimiento es inmenso de las madres buscando los desaparecidos, que no lo han mencionado ustedes, de los que estuvieron presos injustamente y después cuando salen vienen destrozados. No, la migración es una tragedia. Y yo pienso, autocríticamente lo voy a decir, Renato, que todavía en este gobierno, a pesar de que hay una gran voluntad de la presidenta y un interés en lo mismo, no se están dando las respuestas suficientes y ya adecuadas a la problemática migratoria. De acuerdo con usted, no somos nosotros los causantes de la migración, no tenemos la responsabilidad de lo que se hizo en los gobiernos anteriores, pero sí tenemos la gran responsabilidad de organizarnos y prepararnos para a partir de aquí dar una respuesta adecuada a la problemática de migración. Todavía no se hace. Hay voluntad, pero queremos pasos concretos que todavía no lo estoy viendo yo en algunas instituciones. Entonces, estamos comprometidos desde el Congreso Nacional y tengan por seguro que la ley de desplazamiento forzado entra a discusión cuando nosotros regresemos del receso. Muchas gracias, Renato, y un saludo a todos los que están ahí. Mira la reacción que ha habido aquí de todos los panelistas, Bartolo. Mira la reacción, ¿ves? Una reacción espontánea, de satisfacción, de agrado, de esperanza y estoy seguro muy en el fondo de ellos, de felicitación, no solo por la información que ha brindado de que van a priorizar esta ley, sino por tu capacidad autocrítica sobre este tema. Y eso es bueno, Bartolo, y eso es bueno, y eso es bueno. Y aquí escucho a Ali Shackelford y escucho a Andrés Ellis, lo mismo que también a Karim Calayún y a Hugo Maldonado. Andrés. ¿Quiere que le dé una primicia, Renato? Dígame, Bartolo. Una primicia. Mire, como no quedó dinero para la repatriación de los cuerpos, nos vimos en la necesidad de usar el avión presidencial, pero ese avión solo caben 4 ataúdes, ¿verdad? Estaríamos todo el año trayéndolos de a poquito. Estamos coordinando con Copeco, porque yo no sé si se acuerda, hay un furgón que lo usaron como morgue provisional porque no cabían los cuerpos en las morgues, ¿verdad? Y ese furgón, ahí está dañado su sistema de refrigeración. Estamos en el proceso de reparación para hacer la repatriación, ¿verdad? Vía terrestre, ir hasta México y no traer 4 en el avión, que resulta caro, de verdad, sino traer 14 en este transporte, ¿verdad? Vía terrestre, más barato y más rápido, porque viera usted cómo llama la gente pidiendo que le traigan los cuerpos de sus familiares. Otras culturas
no nos van a entender. Y dice, ¿por qué no dejan que lo entierren allá o que lo quemen? Pero nuestra cultura es que queremos tener a nuestro ser querido ahí y ver cuando es depositado en la tierra. Y ese sufrimiento no lo podemos seguir permitiendo. Hay cuerpos que están desde hace 10 meses, ¿verdad? Desde hace esperando el ser traído. Entonces, le anuncio esto, que no lo hemos dicho a ningún medio, que con COPECO estamos coordinando para hacer más efectiva la repatriación de quienes han fracasado en la ruta migratoria y otros que ya estando en Estados Unidos también han fracasado allá, porque hay un muchacho, por ejemplo, de aquí en Morazán, iba para su trabajo y lo asesinaron en el camino, ¿verdad? Le cayó un balazo y bueno, la familia no tiene para traer ese cuerpo. También estamos en esos esfuerzos, Renato, y crea que alguien como yo, que tengo más de 20 años de estar trabajando con los migrantes, no me voy a callar y no me voy a quedar quieto hasta que se dé la debida atención a nuestros compatriotas que se van y a las familias también que se quedan aquí. Muchas gracias. Muchas gracias, Bartolo. Buenos días. Buenos días. Bartolo Fuentes, diputado del Congreso Nacional, prometiendo que esta ley es prioridad en este Congreso y además, y esto es lo que me ha gustado más todavía, su actitud autocrítica de que se está haciendo pero no lo suficiente en esta materia. Y es muy bueno. Quiere decir que hay compromiso por seguir adelante. Andrés. Mira, simplemente recuerdo la reunión que señalaba el diputado Fuentes hace un par de meses. Ya estuvimos reunidos, estuvo el 6CR, estuvimos nosotros, la Secretaría de Derechos Humanos. Creo que lo interesante de lo que está ocurriendo en este periodo ha habido iniciativa del diputado Fuentes, ha habido iniciativa de la diputada Ligia Ramos, ha habido iniciativa de Tony Zambrano. Creo que hay diferentes iniciativas. Hemos estado reunidos. Lo único que diría es importante cambiar el estar reunidos por estar unidos. Unidos frente a un objetivo común de sacar adelante esta ley. Me encantaría volver a estar, me gusta estar acá. Entonces, si un día nos sentamos además salir del hemiciclo del Congreso un momentico, venir acá y ver cómo avanza esto, sería algo muy interesante muy también. bien. Para ver, porque como el reto. Ahí lo que expresa el Congreso es la voluntad de los hondureños. Es lo que hace un Congreso en cualquier país. El ser solidario, el responder como uno frente a esa situación que tienen esas personas, es importante hacerlo en los diferentes foros en donde se le puede también dar cara al país. El principal, el hemiciclo, pero este es un foro interesantísimo para poder dar seguimiento. Así que muy contento con el anuncio y dispuesto, como siempre, desde los organismos de Naciones Unidas, desde ACNUR, 6CR, siempre lo hemos planteado, apoyar al Congreso en este reto tan importante. Gracias, Andrés. Eliari Shackelford. Sí, absolutamente. Yo pienso que es bueno escuchar esto, ver el compromiso naturalmente. Esto es algo, yo entiendo naturalmente la procedura, lo cambio con un nuevo Congreso, pero hay proceso previo que también es importante recuperar. Entonces, esto primero. Segundo, naturalmente, como dice Andrés, estamos a la orden de parte de Naciones Unidas en acompañar y apoyar naturalmente junto a la Federación Internacional. Y tercero, exactamente, el Congreso tiene muchas tareas muy importantes, pero este es el momento verdaderamente para que Honduras, alrededor de ciertos temas críticos, encuentre unión. La polarización que hay en el país no va ayudando a encontrar soluciones a las personas, a la vida de estos hombres, mujeres, niños y niñas. Tenemos que poner al centro de este debate, al centro de este proceso, verdaderamente el interés de la persona humana, los derechos humanos y la protección de esta población. Y para esto es importante que fortalecemos, que también vemos cómo las diferentes partes, actores políticos en Honduras pueden encontrar un mejor encuentro, un mejor diálogo, porque se necesita como país a muchos niveles, claro. Y no solo a livello del Congreso, a livello nacional, per esempio, de los departamentos, con los municipios. Tenemos que encontrar maneras verdaderamente para que el país se pueda encontrar una manera exactamente como la misma presidenta lo mencionó en su discurso, es verdaderamente la unión del país. Trabajar con el enfoque del país, y allá estaremos como Naciones Unidas, junto a la sociedad civil, junto a las otras organizaciones internacionales, exactamente apoyando, empujando también en manera siempre respetuosa, donde ciertos procesos pueden también ir adelante, para siempre no dejar a nadie atrás y con el enfoque de los derechos humanos cada día. Bien, muchas gracias, Ali. Karin Calayún. Completamente de acuerdo con Andrés y con Alice. La verdad es muy buena noticia escuchar que hay este interés, esta priorización de la ley de desplazamiento interno por el Congreso Nacional. Vemos con buenos ojos este avance y esperemos
que se concretiza, porque claramente hay interés, pero el objetivo es la aprobación de esta ley. Y esta idea de Andrés de sentarnos aquí frente a frente para ver los avances es una excelente idea y cuenten con nosotros. Es todo un estratega, Andrés. Es todo un estratega, Andrés. Visualizó y dijo, donde puedo lograr el objetivo es en frente a frente. Hugo Maldonado. ¿Y qué decirlo nosotros desde la sociedad civil? Si pasamos siguiendo, a lo mejor nunca nos hemos sentado con ustedes, digamos, pero coincidimos en puntos torales que tienen que ver con la vida nacional, no solo del país, sino que con los otros aspectos que nos vienen llevando de encuentro, a tal extremo de que el Triángulo Norte, haber dividido a Centroamérica en Triángulo Norte, por favor, me siento insultado de la perspectiva social, porque los hondureños somos buena gente. Somos capaces del desarrollo, pero la clase política aquí nos ha estancado. Y qué decir de Bartolo, mi hermano, eres un forjador y criticado, pero el que no hace nada no es criticado, Bartolo, así es de que ánimo, y adelante, pues. Oíme, es un ser humano con sus correcto. debilidades, como las tienes tú, como las tengo yo. Es correcto. Como las tiene Karim, Andrés, Pero sí, Alice. Renato, Sí. pero si no hacemos nada en este país, nadie nos va a apedrear. Sinceramente, No, pues si así nos es. quedamos de brazos cruzados. Pero yo creo que esto forma parte inclusive de la misma polarización social que vivimos en Honduras. Claro, no. Bartolo, tu participación hoy ha sido genial. No solo has inspirado, has generado confianza, sino que se te ha visto compromiso desde el momento que dices, tengo que ser autocrítico. No estamos haciendo lo suficiente como gobierno en esa materia. Desde ahí dejaste marcada tu posición objetiva y tu compromiso con este asunto de la migración y del desplazamiento. Vamos a la pausa y enseguida me van a permitir unos segunditos, porque hoy a las 5 de la tarde en esta pantalla líder inauguramos un programa de noticias rosas. Y ahí está el conductor del programa, don Miguel Caballero Leiva, más conocido en el ambiente farandulero hondureño como Mica. Miguel Caballero, aquí por favor, si lo podemos ver, antes de ir a la pausa comercial. ¿Mucho nervio, Miguel, horas antes del programa o no? Estamos tranquilos, Renato. Tranquilos. Tenemos una producción impecable de la calidad. Un anticipo de la noticia fuerte, generadora de opinión pública en la sociedad hondureña hoy. Bueno, claro, ayer estuvimos en el concierto de Karol G, tenemos exclusivas, lo que le gusta a la gente, mucho chisme, mucha noticia buena que se generó ahí, y por supuesto tenemos una invitada de lujo a las 5 de la tarde, la trajimos desde Costa Rica y tiene mucho que contarnos. El programa es de 1 hora de duración. 1 hora de duración, estamos de 5 a 6 de la tarde y estaremos de lunes a viernes aquí en el 5, Okay. el líder, y por supuesto, y con el hashtag, sabemos todo de todos. Wow. No. Muy bien. No, ni idea tienes de la vida privada aquí, ni de Ali Shackelborn, ni de Andrés Eli, ni de Karim Calayún, ni de Andrés Maldonado. Pienso yo, no sé, ¿verdad? Sabemos de ellos también, de Don ¿Cómo? Hugo también, sí, de la licenciada también sabemos de ella. Le seguimos el hilo. Muy bien, regresamos. Advierten de fuertes lluvias, es el titular destacado hoy en tu nota, a esta hora mejor dicho. Advierten de fuertes lluvias con actividad eléctrica en varios departamentos. Gesta de cracks, Luis Omar Tapia, Iván Zamorano y Stoikov en una noche mágica. Estuvieron disertando anoche en un hotel de la capital. Apareció una fotografía de Gardo Casaña, el titular es: por aumentarle 300 lempiritas a los maestros jubilados, me condenaron, dice el diputado Casaña. Y hay un titular de Michelle Bachelet, denuncia persecución contra sacerdotes en Nicaragua. Pero miren el titular,
Michelle Bachelet denuncia persecución hasta contra sacerdotes en Nicaragua. Y hay más titulares. Si usted quiere leer las noticias de los titulares que hemos nosotros divulgado o ver más titulares y noticias de interés público, pues métase a tunota.com por cortesía del Banco de Occidente. Hoy en Tu Nota fue presentado por Banco de Goce del respaldo, la confianza y la seguridad financiera que necesita. Mira, Miguel, yo sé que tú tienes como 35, casi 40 años de ejercer la comunicación y de estar involucrado en este género periodístico. Así es. Y me dices que no estás nervioso cuando vas a redebutar hoy a las 5 de la tarde en la pantalla líder de Honduras con este programa Al Hilo. Mira, sinceramente me vas a dar la fórmula para no estar nervioso, porque yo tengo 43 años de ejercer el periodismo y cada mañana vengo con un poquito de nervios. Y por muy fácil que parezca el tema, siempre vengo con un poquito de nervios. Y fíjate que ese porcentaje de nervios me ayuda para estar más concentrado todavía. Porque cuando vengo creyendo que domino el tema, que estoy posicionado sobre el tema, es cuando más deslices tengo en el programa. Así que me vas a dar la fórmula para no estar nervioso. ¿A cuántas horas de comenzar con el hilo? Bueno, el hilo es a las 5 de la tarde, Renato, y lógicamente siempre hay un poco de tensión. 8 horas. Pero confiamos en la producción, tenemos una producción qué bien. impecable, hemos cuidado todos los detalles, tenemos una directora, una productora que nos pone en sintonía, nos brinda confianza, y en compañía de Gabriela Galeas y su Hailing Clemente, hacemos todo para que la gente tenga una opción a las 5 de la tarde. Este es un programa diferente. La Corporación Televicentro está apostando en el entretenimiento para que toda la población se divierta. Eso es lo que les traemos: música, chismes, espectáculos, críticas. Le vamos a seguir el hilo a todo el mundo. Solo te voy a Vamos pedir para algo. todos lados. Solo te voy a pedir algo. De Ali Shackelford nunca me saques un chiste, digo yo, un chisme en el programa. Primero porque ella no lo genera. No da para que vas a chismear de ella. No, voy a contar, la encuentro en recepciones y todos estamos ahí bueno, por todos claro, lados, eso sí. Siempre me fijo cómo anda el pelo ella, cómo se viste. Todo eso es parte de nuestro contenido, de ver todo ese tipo, porque a las personas les interesa. No solo saber vida personal, ¿Cómo sino se que viste? Dice. gustos, O sea que hay todo. que comprar ropa. O sea, le seguimos el hilo. O sea que no es que le estamos metiendo miedo, pero no se van a dar cuenta porque tenemos ojos en todos lados. El hilo es eso, es un noticiario de espectáculos, farándula, bien diseñado, creado y lo hacemos con pasión, lo hacemos con ganas y con agradecimiento, porque nos debemos al público y estaremos conectados en todas las plataformas multidigitales que tiene Televicentro. O sea, puede interactuar el público, escribirnos, llamarnos, y algo más importante, Renato, aquí lo digo en este programa tan visto, el más importante de la televisión nacional, que estaremos hablando de todos. Por eso les digo, de medios, no importa del medio que esté, si está protagonizando cualquier noticia de la farándula, estará en el hilo. Contigo hemos tenido personalmente una buena relación durante décadas. Espero no fracturar esta relación. No tengas miedo, Renato, pero la gente quiere saber más cosas de Renato. Yo lo único que te digo es eso, y te lo advierto. Espero que no fractures esa relación conmigo. Renato, la gente quiere saber de ti. Si tú te metes conmigo, ay, no. 5 minutos de frente a frente serán respuesta para ti. Es una broma. No, pero la gente quiere saber. Es una broma, mi amigo. Renato, la gente quiere saber de los personajes que están. Yo sé. Los gustos personales, dónde viaja, cómo se viste. Y nosotros queremos darle esa parte del contenido que la gente no sabe y quiere. Lo que pasa es que no tiene valor de preguntarle a Renato Álvarez. Yo creo que llegar a la par de Renato Álvarez da miedo. No es para yo, tanto. Si sea un chisme, mejor me lo callo. Ya me amenazó, ¿verdad? Éxito, Miguel. Gracias. Y a las dos jóvenes. Gracias. Éxitos. Buenos días, y a todos sus invitados también buenos días. Muchas gracias.